¿Estás seguro que sabes editar bien tus vídeos de Insta360? Porque este año la app ha cambiado totalmente. Y no es una actualización cualquiera. Hablamos del mayor rediseño que ha tenido esta aplicación desde su lanzamiento. Nueva interfaz, nuevos flujos de trabajo, funciones ocultas que muchos aún no conocéis y que te van a interesar si utilizas cualquier cámara de la marca o incluso de la competencia. Ya seas principiante como si quieres exprimir todas las funciones pro. Quédate hasta el final. Y lo primero que vamos a necesitar es una cámara Insta360, como puede ser la última X5, de la que te dejo todos mis vídeos por aquí arriba, la X Pro 2 o, como no, la pequeña Go 3S, con algunos vídeos que hayas grabado previamente. Lo siguiente, descarga la aplicación de Insta360, está disponible en Android y iOS. Te dejo los enlaces en la descripción para descargártelos y asegúrate de tener tus vídeos listos para editar, ya sea bien en la memoria del smartphone, en la tarjeta SD, conectando tu cámara inalámbricamente, en la nube en Insta360 Plus, aunque yo te voy a recomendar que utilices el accesorio Quick Reader, que agiliza muchísimo el flujo de trabajo, como te conté en este super tutorial detallado por aquí arriba. Al abrir la aplicación vas a ver que todo ha cambiado. El diseño es bastante más limpio, aunque me parece que hay muchas más funciones, como puede ser en la parte inferior donde tenemos las pestañas más importantes. En primer lugar, empezando por la izquierda, Explorar, donde vas a ver todo el contenido social, puedes elegir tu cámara y ver tutoriales, concursos, vídeos destacados, así como los puntos que tienes en tu cuenta de Insta360 para canjear. En Álbum va a ser donde están todas tus fotos y vídeos descargados o bien en la cámara o bien en el Quick Reader, y que ahora, si te das cuenta, las miniaturas de los vídeos se muestran en un formato cuadrado a pantalla completa y aparecen enfocándose casi siempre a la persona que graba. Es mucho más visual que los anteriores círculos, ¿no te parece? El botón en amarillo donde vas a poder conectarte inalámbricamente con la cámara, en esta opción de editar donde vas a poder crear vídeos muy chulos manualmente o con herramientas automáticas como puede ser el ShotLab, el FlashCut y las plantillas dinámicas que son muy chulas, y en el apartado de mí donde vas a poder ver todo lo referente a tu cuenta, tu perfil público dentro de la aplicación de Insta360, así como actualizaciones de la cámara o de la propia aplicación. Por cierto, si estás buscando ofertas de estas cámaras de Insta360 y accesorios, tienes que unirte a mi canal de Telegram y de WhatsApp, con ofertas a diario. Tienes los enlaces justo debajo, en la descripción del vídeo. Genial, pues vamos a lo importante, la edición de vídeos 360, que es la que ha sufrido una actualización brutal. Desde la pestaña de álbum vamos a seleccionar la carpeta con la que queramos trabajar y vamos a seleccionar uno de los vídeos para abrirlo, en concreto uno que sea 360 grados, por ejemplo, de mi X5. Lo primero que vas a notar es que el vídeo empieza a reproducirse siempre automáticamente. Para pararlo, pulsa una vez sobre la pantalla. También vas a notar que ahora las herramientas se reparten entre los laterales y la parte inferior de la pantalla. Todo queda mucho más limpio, pero algunas funciones claves que antes eran muy visibles ahora están más escondidas, así que tranquilo, vamos a repasarlo todo despacito. Con nuestro vídeo elegido y abierto, si empezamos desde arriba, la flecha para volver atrás, la rueda de configuración que nos va a permitir entreeditar el vídeo con calidad HD o una calidad más baja. Si nuestro smartphone o tablet no es tan potente, el bloqueo de dirección si queremos que nuestro vídeo apunte siempre en la misma dirección, y añadir un logo o una marca de agua del modelo de la cámara y la fecha incluida, útil para algunas personas. En la siguiente pestaña de accesorios vamos a poder decirle a la aplicación que este clip, esta grabación, llevamos montados, por ejemplo, los protectores, la carcasa de agua o la funda de agarre térmica. Esto te va a permitir evitar problemas en los cosidos y que aparezcan esos accesorios en la captura. ¿Ok? Y en la información del archivo, pues la resolución, la fecha, el peso del archivo y la tasa de frames y codec. Venga, a la derecha, la relación de aspecto. Puedes elegir entre 9/16 vertical, 16/9 horizontal, cuadrado o ultra panorámico, dependiendo de la salida que quieras para tu vídeo final. Recuerda que esto es un vídeo 360, lo graba todo y lo vas a poder formatear a tu gusto.
En este botón amarillo, el de exportar, lo vamos a ver más adelante cuando tengamos el vídeo listo. Y otra opción interesante es el del Dolby Vision, aunque no está disponible para todos los smartphones ni, ojo, para todos los monitores. Y si bajamos en el medio a la izquierda tenemos la edición más básica, más clásica. Empezamos por recortar. Desde aquí puedes eliminar los primeros y últimos segundos, por ejemplo, donde apareces estirando y recogiendo el palo selfie, pero no vas a poder hacer varios cortes. Eso ahora lo vemos. Justo debajo tienes el nuevo botón de Keyframe, que aparece como un pequeño diamante con un símbolo de más. Esta es la herramienta más potente de la aplicación, la edición manual pura y dura, aunque ahora está más escondida y nos da acceso al editor completo. Aquí vas a definir los keyframes o fotogramas clave, es la traducción, donde vas a poder ajustar donde la cámara mire, cómo se mueva y a qué velocidad. Cuantos más keyframes y más juntos estén, más rápido va a ser esos movimientos que vayas creando, y si los separas, pues más suaves. Así que vamos a enfocar, por ejemplo, la cámara hacia mí, lo alejamos un poquito y creamos un keyframe en este botón amarillo, justo encima de la línea del tiempo. Avanzamos un poco, alejamos más la cámara y pulsamos otra vez para crear otro keyframe. Ahora deslizamos hasta el principio, le damos al play y ya vamos viendo esas pequeñas animaciones que vamos creando. Vas viendo cómo la cámara se va alejando poco a poco. ¿Lo has cogido? Si tienes dudas, para el vídeo y déjame un comentario. Por cierto, si vuelves sobre cualquier keyframe y cambias algo, no olvides pulsar sobre actualizar fotograma clave, aquí arriba, porque si no, no se va a guardar ese cambio que hagas. Y debajo de la línea del tiempo, esta línea horizontal de aquí, vas a tener 4 opciones de edición adicionales. La primera es la grabación, que antes se llamaba Snap y que te permite girar tu smartphone para poder reencuadrar el vídeo rápidamente sin tener que estar creando los keyframes, aunque te voy a decir que es algo difícil de utilizarlo al principio, pero es muy rápido cuando aprendes. En la opción de seguimiento, que quizás es la más cómoda para mí, la utilizo siempre que hago blog. Simplemente vas a dejar que la inteligencia artificial me reconozca y me siga automáticamente. Para mí, muy top. De lo que más utilizo, por ejemplo, para las comparativas, como la de la X5 frente a la X4, que te dejo por aquí arriba. Una opción muy útil. La siguiente es la de movimiento, que te va a añadir automáticamente efectos de reencuadre, de movimientos de cámaras muy tops a tu vídeo y donde te recomiendo que pruebes y vayas jugando con todos ellos porque hay decenas. Y en la vista múltiple te va a permitir mostrar lo que ambas lentes de la cámara están grabando, pero al mismo tiempo. Cómodo, por ejemplo, para los bloggers que se quieren mostrar a sí mismos y al paisaje donde se encuentran o también cuando vas conduciendo, aunque yo no lo utilizo casi nunca. Si seguimos bajando tenemos la opción de instantánea, es decir, sacar una foto de un fotograma del vídeo, los highlights en el que la inteligencia artificial va a ponerse a analizar tu vídeo y te va a sacar una versión más compacta y rápida, lista para compartir. Es muy cómodo, pero a veces no acierta del todo. Y en la flechita hacia abajo tienes algunas otras opciones básicas. Ok, salimos de aquí y justo debajo vamos a tener la opción de dewarp. ¿Ves esta distorsión de la lente que crea ese ojo de pez que deforma mucho, por ejemplo, los edificios, las farolas o los árboles? Puedes arreglarlo simplemente pulsando esta nueva función llamada dewarp que te voy a recomendar utilizar siempre. ¿Todo bien hasta aquí? Porque sigo. Y a la derecha quizás no lo has visto, pero vas a tener otras dos flechas, hacia arriba y hacia abajo, que te va a permitir ir al siguiente o al anterior vídeo de tu galería, y debajo tenemos más funciones de edición. Si empezamos por la derecha abajo del todo es la de zoom, donde nos va a permitir elegir el campo de visión manualmente con este slider de aquí o 4 predefinidos como el Tiny Planet. Para salir, flechita de la derecha. Y en el centro, dos opciones clave. La primera es la de personalizado, donde si lo pulsas vamos a ver cómo tenemos 3 opciones adicionales de reencuadre. La primera es 360, donde ya nos encontrábamos. Puedes moverte libremente por la escena, ampliar o alejar fácilmente y rotar. La siguiente es la de selfie, donde la inteligencia artificial sigue automáticamente nuestra cara. Y en la de adelante va a apuntar siempre al frontal o a la lente delantera. Sencillo, ¿no? Venga, puede salir en la flechita y tenemos también el encuadre por inteligencia artificial.
Si le damos, se va a poner a trabajar y nos va a crear automáticamente dos ediciones del vídeo. La primera, la recomendada, y una alternativa. Si te gustan, pues genial, dale a exportar justo aquí arriba a la derecha y ya tienes tu vídeo. Si no, vente conmigo que vamos a ver más opciones. Porque justo debajo, en esta franja negra, tenemos tres modos extra de edición o encuadre. La primera es la de grabación y es prácticamente lo mismo que vimos anteriormente. Mueve y gira tu móvil para reencuadrar mientras se va grabando. ¿Qué tienes aquí de extra? Pues que vas a contar con varios movimientos de cámara y reencuadres para ayudarte a hacerlo más rápido. Cuando acabes, pulsa para de grabar y podrás ver una previsualización de lo que has editado, lista para compartir, ya sabes, en el botón amarillo de arriba a la derecha. Si no te gusta, flechita de arriba a la izquierda y descartamos y volvemos a probar. También tenemos en el centro la opción de edición, que básicamente nos va a llevar, digámoslo así, a un preeditor, con el que de nuevo podemos ver funciones como la de DWARP, el enfoque personalizado, los enfoques por inteligencia artificial y podemos también pedirle a la inteligencia artificial que nos genere clips destacados para ahorrarnos tiempo a la hora de elegir y en la parte inferior tres herramientas. La de grabar, que sí, que ya la hemos visto y donde usas ese movimiento de tu mano con el smartphone, pero ojo porque tenemos el corte del marco, una nueva y bastante interesante. Aquí vas a poder seleccionar partes de tu clip, no solo recortar por el principio y por el final, sino quedarte con partes sueltas que vas a ir agregando al editor final para hacer un montaje más preciso con tu vídeo. Y el seguimiento por inteligencia artificial que también hemos visto. Así que cuando ya hayas elegido y recortado tu clip, pulsa debajo en editar y exportar y vas a ver esos cachitos que ya has elegido y donde vas a poder añadirle música, velocidad, coloraciones, estadísticas o incluso llevártelo al editor general que le he bautizado yo porque como tenemos tantos editores para poder seguir añadiendo clips de otros vídeos. Ok, en mi opinión se queda algo confusa porque hay muchos, digamos, preeditores y es que hay muchas opciones para este tipo de. Y la última sería la edición por inteligencia artificial, donde la IA de esta aplicación se pone a analizar por completo tu vídeo y nos crea automáticamente un montaje de vídeo con transiciones, músicas y efectos directo para compartir a tus redes. Aunque si pulsas sobre el botón de editar, vas a poder reorganizar los clips, elegir la duración de los cortes, las animaciones de cada uno, así como el formato de salida o cambiar la plantilla por una como deportes o viajes. Venga, ¿qué tal hasta aquí? Sé que es mucha información e igual tengas dudas, así que no dejes de escribirme en los comentarios y si quieres profundizar más en esta aplicación de Insta360, muy pronto voy a sacar un curso sobre esta app al completo y del que os dejo la web para preinscribiros en la descripción, justo debajo, ¿ok? Si como yo has editado tu vídeo con keyframes, has añadido algunos movimientos de cámara, pero quieres añadirle música y más efectos, si pulsas sobre esta flecha de la izquierda vas a ver todas las demás opciones del editor completo de Insta360 si seleccionas el clip, es decir, si lo tienes pulsado, como puede ser la velocidad, para acelerar los clips y crear esos time shift, el perfil de color con filtros personalizados, el motion blur que le da ese toque de desenfoque, las estadísticas de GPS, si tienes tu control remoto GPS o bien un reloj Garmin, Coros o Huawei, como el Watch Fit 4 Pro que analicé en este vídeo por aquí arriba. Y también vas a poder cortar secciones del vídeo o bajar y subir el volumen. Si lo deseleccionamos, puedes agregar otro vídeo completamente diferente a continuación. Simplemente pulsa en este símbolo de más y sigue haciendo tu montaje completo. También tenemos opciones generales del editor, como te decía, si no tienes seleccionado ningún clip, vas a poder agregar música al montaje. Ojo, estas canciones no suelen tener copyright, así que si las subes a YouTube, a TikTok o a Instagram, puede que tengas problemas dependiendo de tu país. Y también vas a poder agregar pegatinas, textos animados y efectos visuales muy chulos que la verdad me recuerdan mucho a los que puedes encontrar en CapCut, como ya te comenté en la guía más completa que hay del Insta360 Studio y que te dejo por aquí arriba en mi canal. Genial, pues ya lo tienes, todo perfecto. Pues ahora toca exportar. En el botón amarillo arriba a la derecha, varios detallitos aquí.
Si te encuentras dentro de este editor completo, únicamente vas a poder exportar el vídeo en formato plano, es decir, para tus redes o para YouTube, por ejemplo. Como recomendación, elige siempre el modo por defecto, selecciona 1440p o 4K si tu smartphone o tablet es potente. Selecciona un bitrate de mínimo 100 o 150 MB por segundo si quieres la máxima calidad. Ajusta los frames por segundo a 30 o 60 si quieres usarlo para alguna cámara lenta. Desactiva la marca de agua siempre. Y ahora sí le vas a dar a exportar. El tiempo de renderizado pues va a depender mucho del móvil, pero suele ser bastante rápido, aunque cuanto más potente sea tu smartphone o tu tablet, mucho menos tiempo. Y como te decía, si lo que quieres es exportar el vídeo en formato 360 para verlo en unas gafas 3D, pues te vas a tener que salir al visor de archivos. Es decir, nada más pulsas sobre uno de tus vídeos. Y aquí directamente vas a pulsar sobre exportar. Nos va a salir esta opción de aquí abajo de guardar vídeo en 360 y que únicamente te va a permitir en 1080 o 4K. ¿Ok? Si cuentas con la suscripción a la nube de Insta360 Plus, como es mi caso, tienes este archivo subido a la plataforma, vas a poder usar esta opción de compartir vídeo en 360, donde puedes elegir la miniatura, poner un texto, por ejemplo, de viaje por China, y generar un enlace que puedes mandar a tus amigos, a tus contactos o a tus seguidores de Instagram o a tus suscriptores de YouTube para que puedan verlo desde cualquier dispositivo en 360, como ya te conté en el vídeo de la suscripción de Insta360 Plus, que te dejo por aquí arriba. Y no podía dejar de contaros que también podéis crear vídeos a partir de Fotos 360. Puedes entrar en cualquier foto desde la galería. Si tú quieres editarlo a tu gusto, te vas a tener que ir a la pestaña aquí abajo de Edita. Vamos a darle a Crear vídeo y aquí elegimos la imagen y le vas poniendo keyframes, lo vas reencuadrando e incluso le puedes añadir una música o un texto y le vamos a dar a exportar, con lo que vas a tener un vídeo completo, animado, interesante, desde tan solo una fotografía. Creo que aquí tenéis un buen tutorial para editar vídeos con la app de Insta360. Si crees que me he dejado algo fuera o te han quedado dudas, dímelo en los comentarios porque ahora te voy a dejar con 2 vídeos de las cámaras de Insta360 brutales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.